Dios, por favor ayúdame en estos momentos difíciles. Realmente no sé qué hacer. Es una situación que me cuesta manejar. Me siento tan débil para luchar con él. Te ruego que no te apartes de mi lado y que me perdones si antes no te había buscado. Límpiame de todo mal, de todo pecado, de cualquier error que haya cometido y dame nuevamente una oportunidad. Te necesito. Dios, si alguna vez empiezo a perder la esperanza, todo lo que te pido es que, por favor, dame la fuerza para seguir adelante, porque sé que los días difíciles pueden hacerme dudar. Sé que las tormentas de la vida a veces me ciegan y me hacen olvidar lo lejos que me has traído, pero en lo más profundo de mi corazón, sé que nunca me has soltado. ¿Sabe cuándo podemos dormir? Cuando sabemos que Dios nos sostiene, cuando recordamos que Dios sigue con nosotros. Recuerda antes de dormir que Dios es bueno, que Dios no te ha dejado, que Dios no te dejará y que Dios te sostendrá aún mientras duermes. A veces te vas a sentir solo, pero no estás solo. Tienes a Dios. José estaba solo en la cárcel, pero no. Génesis 39:21 dice, pero el Señor estaba con José. Elías estaba solo en la cueva, no. La Biblia dice que Dios lo visitó con un silbido apacible. Daniel estaba solo en el foso de los leones, no. Daniel mismo dijo, Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Los 3 jóvenes estaban solos en el horno de fuego, no. El mismo rey dijo, veo no 3, veo 4. El cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Pablo estaba solo en prisión y él mismo confiesa, pero el Señor estuvo a mi lado. A veces la soledad es solamente una percepción humana, pero la compañía de Dios es una verdad eterna que nadie puede negar. Él no siempre quita la prueba, pero entra contigo en ella. Él no siempre te niega que vas a estar en mares, pero siempre va a entrar contigo en los mares, en los fuegos, en las circunstancias difíciles. Dios siempre va a estar contigo. Eso es lo que quiero que entiendas en esta noche. Él entró contigo en esa enfermedad que te diagnosticaron. Él entró contigo en esa crisis familiar. Él entró contigo en esa mala noticia. No estás solo. Tú tienes a Dios. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Dios, a veces dudo de mí, de lo que soy, de lo que valgo. Hay días en que me cuesta mirarme al espejo y creer que tengo algo bueno dentro. Me comparo, me exijo y siento que no soy suficiente. Pero aún así, aquí estoy, siguiendo, intentando, cayendo y volviendo a levantarme. Señor, tú sabes cuánto me duele no sentirme capaz, cuánto me cuesta aceptar mis errores y perdonarme por ellos. A veces quisiera ser alguien diferente, más seguro, más fuerte, más libre de miedo. Sin embargo, entiendo que tú me hiciste así, con todo y mis dudas, para recordarme que en mi fragilidad también habita tu gracia. Recuérdame que tú sigues ahí, creyendo en mí, incluso cuando yo dejo de hacerlo. Cuando te sientas solo y estés atravesando una tormenta, no corras para resolver esa soledad. Cuando estés atravesando esos momentos, pídele sabiduría a Dios, no sea que tu decisión te meta en una segunda peor tormenta en tu vida. Pero usted se va a dar cuenta que hay momentos donde es usted el que para y hay otros donde es el mismo Dios el que te frena. Y solo el que lo ha vivido lo entiende. Cuando dice, pastor, hice de todo. Corrí, me esforcé, llamé, oré, supliqué, doblé rodillas, todo, pastor. Y siento que el mismo Dios me frenó las cosas. Siento que el mismo Dios me puso un alto en la vida. Cuando Dios te pone en pausa, no te pone a ver tu proyecto, te pone a ver tu fe. Y te dice, ahora que estás en pausa, no quiero ver cuántas ganas tienes, quiero ver cuánta fe tienes. Ahora que estás quieto, que te cerré las puertas, que te dejé en pause, no quiero ver tus planes, quiero ver tu fe. No quiero ver tu talento, quiero ver tu fe. No quiero ver tus contactos, quiero ver tu fe. Y ahí es donde se afirma. Dejemos de pedirle a Dios que nos saque. Casi siempre eso es lo que hacemos. Dios, sácame de esto que estoy viviendo. ¿Por qué no mejor lo invitamos? Invitemos a Dios en medio de lo que estamos viviendo.
Sadrach, Mesach y Abednego no le dijo, sácanos del horno de fuego. No, lo invitaron. Por eso el Señor terminó con ellos y se paseaban adentro del horno. Hoy quiero decirte, invita a Dios. Porque si Dios está con nosotros, no importa que sea horno, no importa que sea una pandemia, no importa lo que sea, invita a Dios. Dios hará un reinicio. Hay cosas que hoy estás aprendiendo, que tú dices, yo no entiendo por qué me metió en esto. Algún día le darás gracias al Señor y le dirás, si no hubiera sido por eso, Padre, tal vez yo no hubiera desarrollado lo que tú en el momento del proceso me enseñaste. Sea agradecido con Dios, y aunque no entiendas lo que estás viviendo hoy, de algo puedes estar seguro: todo el que es procesado por Dios saldrá mejor, saldrá refinado, saldrá cambiado, saldrá transformado, saldrá bendecido para bendecir, aunque al principio parezca no tener nada. José entró sin nada, pero salió lleno de sabiduría para salvar a un país y a todas las naciones que estaban ahí. Aunque el dolor te esté quitando, Dios lo va a usar para darte más. Dígame amén si lo cree, por favor, y alabe su nombre. Oren todos los días de su vida, para que tu vida no dependa de lo que veas en el camino, para que nuestra vida dependa del Dios a quien oramos en el camino. Porque la presencia de Dios no puede ser no negociable en nuestras vidas. Porque dejas de buscarlo un día, 2, 3, 5 y los vacíos serán tan grandes. Porque algo que no debe ser negociable en nuestra vida es buscar a Dios todos los días de nuestra vida, no importando lo que estemos viviendo. Toda decisión en la que priorices quedar bien con el hombre en lugar de quedar bien con Dios te va a costar mucho. Por eso, toma la decisión de honrar a Dios y de decir, voy a vivir una vida que le agrade a Él, así al mundo no le guste. Voy a vivir una vida con la que Él se sienta feliz, así el mundo me llame retrógrada, me digan religioso, me llamen como se les dé la buena voluntad. Ellos no saben la paz que siento en mi corazón. Ellos no saben la alegría que siento en mi corazón. Ellos no saben lo que se siente llegar a la casa y estar en paz con Dios. Ellos no saben lo que se siente levantar las manos y decirle, Señor, no soy perfecto, pero decidí amarte, decidí escogerte a ti por encima de cualquier otra cosa. Eso, mi querido hermano, eso se llama ser bendecido. Es que Dios te mire y diga, este es mi hijo amado con el que estoy muy contento. Yo no pienso salir de este momento, de todo lo que está aconteciendo, diciendo que fue una pérdida de tiempo. Yo creo que voy a salir diciendo de este tiempo que ha sido uno de los mejores tiempos de mi vida en mi relación con Dios, en donde he permitido descubrir cosas que tal vez estaban desordenadas, pero que el Espíritu Santo está trayendo orden. Hoy quiero pedirte que creas por salir de este tiempo de una manera diferente, donde dirás, no fue un tiempo perdido, fue un tiempo ganado para mi vida y para la de toda mi familia, porque el Espíritu Santo nos visitó, llenó todo vacío, y entonces pudimos reconocer el desorden o lo que estaba desordenado en nuestra vida. Pero hoy verdaderamente hemos tenido un reinicio en nuestra vida. Dale un vistazo a tu historia, mira hacia atrás, te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que has logrado hoy por hoy, primeramente es gracias a Dios, pero también es porque haces las cosas bien. Sabes que el don que Dios te entregó lo desarrollas de una manera correcta. Sabes que en tu rol, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu emprendimiento, te buscan porque eres bueno. Dicen, es que me gusta que lo hagas tú. Y eso tarde o temprano te va a promocionar. Voltea a mirar hacia atrás y verás que tus primeros contratos eran cosas sencillitas, pero ahora Dios te ha ido conectando con lugares de bendición. La razón es esta: Dios respalda la excelencia. A Dios le gusta que hagamos las cosas bien. Y aunque David era un anónimo, Dios lo ayudó a crecer porque hacía las cosas bien. Tú que estás empezando a construir tu sueño, enfócate en hacer las cosas con excelencia. Si haces las cosas de cualquier manera, tus trabajos estarán en cualquier parte. Pero si haces las cosas con excelencia, Dios te colocará en lugares de excelencia. Qué triste ver gente que solamente cumple años, pero no cumple propósitos. El crecimiento no está asociado a tu edad, el crecimiento está asociado a tu sabiduría. Muéstrame una persona sabia y te mostraré a una persona exitosa. Muéstrame una persona que desarrolló sabiduría y te mostraré una persona que va a alcanzar cosas que tal vez en su propia mente jamás imaginó que iba a alcanzar. La sabiduría es la clave del crecimiento.
empieza a contar con Dios, Dios te va a levantar de la nada. Quiere decir que si mi confianza está en Dios, voy a disfrutar ese día. Porque a pesar que no he visto lo que he creído, lo que estoy esperando que se solucione, mi confianza está en Dios. Dios me lleva de su mano. Dios tiene el control de todo. Yo voy a disfrutar esta ayuda. Si con alguien cuento, es con Dios. Cuenta con Dios, que nunca te va a abandonar. Te va a llevar de su mano, te va a cuidar. La excelencia no es el resultado de hacer cosas a veces. La excelencia es el resultado de hacer cosas con disciplina y de hacerlas siempre. ¿Sabe por qué hay gente que no ha desarrollado excelencia? Porque empiezan pero no terminan. Porque arrancan pero dejan todo tirado. Hoy quiero decirte algo. Dios ha preparado cosas grandes para ti, pero te tienes que disciplinar, porque Dios hace lo imposible cuando usted ha hecho lo posible. ¿Y sabe cómo se hace lo posible? Disciplinándose. Pero tienen que decirte: hágale, estudie. Usted ya hizo las tareas, mijo, ya revisó el maletín, mijo, ¿dónde está? Por eso es que no has podido avanzar. El día que tú te comprometas, llegues del colegio, abras tu maleta y digas: voy a hacer mis tareas sin que nadie me mande, ese día Dios te va a cambiar la vida, porque las grandes oportunidades son para la gente que aprendió a hacer las cosas con excelencia. Cuando el diablo te quiera desanimar, es una señal de que estás avanzando mucho más de lo que tú has creído. Porque el diablo no desanima a aquellos que no avanzan. Cuando venga el desánimo, que puede ser normal, vayas a buscar el rostro de Dios. Porque muéstrame un cristiano que cae en desánimo, que busca el rostro de Dios, y Dios le va a levantar el ánimo. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice que el hombre fue un ser viviente cuando Dios sopló. ¿Y sabe qué pasó cuando Él sopló? ¿Recibió qué? Vida. Y la palabra ahí es ánimo. Si Dios sopla en ti todas las mañanas, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? Y escuche esto. Lo primero que vio Adán cuando abrió sus ojos, aquí, ahí está el principio. Si al primero que miras es a Dios en las mañanas, el ánimo va a venir. El ánimo va a venir. Tu ánimo se restaura. Tu ánimo se restaura. Tu ánimo se restaura. Cuando Dios te muestra algo, no lo pases por alto. Cuando Dios te levante una bandera, por eso hasta el último minuto, no dejes de orar diciéndole: que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía, porque mi Dios es capaz de cambiar los planes al último momento. Y tienes que aprender a escuchar su voz. Tienes que aprender a obedecerlo a Él, a creerle a Él y a decir: Señor, aunque sea difícil soltar mi ilusión, prefiero caminar en la conveniencia de Dios y no en mi propia conveniencia. Cuando caminas para obedecer a Dios, vas a ver la respuesta, aunque estés entrando a un momento difícil. Hay pruebas que no son para castigarte. Hay pruebas que Dios permite para tocar el corazón de otras personas a través de tu testimonio. Hay gente que se enfermó y Dios necesitaba que esa enfermedad tocara tu cuerpo, porque eres tan tremenda evangelista que era la única manera que le demostraras a ese médico que dijo que no tenías esperanza, que Dios tiene el poder de levantar a alguien que estaba muerto. Dios prefiere a un obediente que a 50 capaces. Porque 50 muy capaces, sin obediencia, un día sus capacidades las usarán contra el mismo Dios que se las dio. Pero un obediente, no importa cuántas capacidades tenga, siempre las llevará rendidos delante de Dios. Siempre. Usted no puede evitar que en el mundo haya gente que lo hiera. Algunos fuimos ofendidos y fuimos heridos por amigos. Algunos fuimos ofendidos y fuimos heridos por una pareja, por un novio, por una novia, por alguien al cual le abrimos nuestro corazón. Otros, peor aún, fueron heridos y las heridas más profundas de su alma las cargan de sus propios padres, de su propia familia. Pero ¿sabes qué es un corazón sano? Un corazón sano es un corazón como el de José, que entendió el propósito de Dios a pesar de las heridas. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. A pesar de cada herida que tú has recibido, Dios tiene un propósito contigo. A pesar de cada herida con la cual te han lastimado, Dios tiene un propósito contigo. Y hay gente aquí que a pesar de ese dolor que sufrió, Dios los escogió y le dijo: tal vez no tuviste el amor de un padre, pero yo voy a ser tu padre. Tal vez no tuviste el amor de una madre, pero te vas a dar cuenta que yo te voy a sostener y te voy a levantar. Tal vez algunos dijeron: pastor, yo sufrí tanto en el amor, pero si no te hubieran quebrado el corazón en pedazos,
años no hubieras llegado a los pies de Cristo como hoy estás. En cada herida hay un propósito. ¿Y sabes cuál es la verdadera sanidad? Mirar a aquellos que te ofendieron, mirar a aquellos que te dañaron y poderles decir: no tengas miedo, en mi corazón no hay venganza para ti, en mi corazón no hay alegría al verte sufrir. Al contrario, me gozo y le doy gracias a Dios, porque a pesar de lo que tú hiciste, Dios ha estado a mi lado y Él tiene un plan y un propósito con mi historia. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Aprende a tener un corazón sano. Hay hombres que están perdiendo su dinero, su familia y su vida en el alcohol. Y vaya, regáñelos y verá, se mete usted en un problema. ¿Los ha visto alguna vez? ¿Sabe qué necesita usted para poder cortar con esa adicción? Aprender a entender que antes de usted quedar bien con sus amigos y antes de usted quedar bien con su familia, usted tiene que quedarle bien a Dios, porque de nada le sirve a usted en la vida que todo el mundo lo aplauda y que el cielo se cierre delante de usted. Pastores, que nos fuimos y era la oportunidad de la vida, y si yo no me tomaba ese trago se dañaba el negocio. Por eso es que se le caen todos los negocios, porque usted le da el primer lugar a la gente y no le da el primer lugar a Dios. Cuando usted le empiece a dar el primer lugar a Dios y empiece a respetar a Dios, Dios le va a dar a usted cosas que al impío no le ha dado, porque Dios bendice al que lo honra y al que lo agrada siempre. Hay gente que se quebranta y dice: pastor, pero ¿por qué a mí me tocó esta prueba? Si yo he tratado de portarme bien, de guardarme para el Señor, ¿por qué Dios permite que yo viva esto difícil? Cuando no consigas caminar hacia la luz, Dios se sentará contigo en la oscuridad. Veréis hoy en Salmos capítulo 23 versículo 4 se nos dice: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me inspiran confianza. Veréis, Dios nos va a mostrar el camino que tenemos que seguir para poder estar con Él, para poder ser la persona que queremos ser. Pero nosotros tenemos que ser capaces de poner el trabajo y de no rendirnos cuando estamos caminando. Porque sí, encontraremos obstáculos, nos sentiremos que merecemos un descanso, que queremos rendirnos, pero tenemos que ser capaces mentalmente y físicamente de no hacerlo. Y cuando necesites tomarse un descanso, porque todo el mundo necesita tomarse un descanso, ve al Señor, acude al Señor, porque el Señor se va a sentar contigo. Pero como siempre os he dicho, tenéis que dejarle pasar para que Él pueda actuar. Y por ende, tenéis que ser capaces de reconocer cuando tenéis que pedirle ayuda, porque muchas veces caemos en lo de siempre, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia interpretación de las cosas, para poder sacar una conclusión de lo que debemos hacer. Y en eso nos equivocamos. Tenemos que acudir directamente al Señor para encontrar la solución, porque Él es el único que sabe nuestro propósito, que conoce hacia dónde nos tenemos que dirigir, que conoce realmente la persona a la que estamos destinados a ser. Si no, si acabas cayendo en tu propio conocimiento, acabarás fallando. Y por ende tienes que ser capaz de confiar, de seguir caminando y de no rendirte nunca. Como te he dicho, está bien tomarse un descanso, está bien respirar de vez en cuando, pero que no sea prolongado. No te rindas, no decaigas y sigue caminando. Confía, como se nos dice aquí en el versículo 4, no temerás. Cualquier cosa que te ponga por delante no es mayor que el amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Y siempre tiene que inspirar confianza, como se nos dice aquí. Tu vara y tu cayado me inspiran confianza. La vara y el cayado es aquello en lo que nos apoyamos para seguir caminando. Cuando no podemos más, nos apoyamos y necesitamos una sujeción para seguir caminando. Eso debe ser Dios en nuestra vida. Debe ser esa sujeción que necesitamos y que tenemos que acudir a cuando no podamos seguir caminando, pero nunca detenernos de caminar. Y la palabra que yo lanzo a través de ese teléfono es: dile a esa persona que si vuelve a buscarme como algún día me buscó, verá en lo que resta de este año y en el próximo año verá una restauración completa. Dile a esa persona que se alejó de mí, que lo estoy esperando con brazos abiertos y que soy su pastor y lo busco. Ahora recibe esa palabra en el nombre de Jesús y la sello para ti en el nombre de Jesús. Hijo, no todo se ha acabado. Hijo, en tus más grandes desiertos, cuando la mano del hombre termina, mi mano comienza, te dice Dios. Ahora recibe la palabra. Escúchame. En el día de tu angustia, cuando el peso sea demasiado grande y sientas que no puedes más, llámame. No necesitas palabras perfectas, ni fuerzas que ya no tienes. Solo invócame con un corazón sincero
y yo te escucharé. Yo soy quien te levanta cuando caes, quien te sostiene cuando todo parece derrumbarse. No estás solo, nunca lo has estado. Confía en mí, incluso en medio del dolor, y verás cómo te libero. Cuando tienes paciencia y te enfrentas con una persona que no sabe hablar, en lugar de emparejarte lo entiendes y dices, tal vez está teniendo un mal día, tal vez no ha sido una persona bien educada, tal vez no tiene a Cristo en su corazón, por eso actúa como actúa, tal vez le falta madurez, por eso no sabe hablar. Y la paciencia te ayuda a contenerte, y en lugar de responder, el carácter de Cristo te va a enseñar que hay gente con la que no vale la pena pelear, hay gente que es mejor guardar silencio y dejar que el Señor te defienda. Hay gente con la cual es mejor guardar silencio y dejar que la mano del Señor venga sobre tu vida, te respalde y te demuestre que Él está con aquellos que saben mostrar a Dios, aunque otros no lo estén haciendo. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor, hoy en este lugar. Paciencia con las personas difíciles. Dios sabe con qué consecuencias te puede quitar la alegría, pero te devuelve la disciplina. Lo voy a volver a repetir. Hay consecuencias con las que Dios te quita la alegría, pero te devuelve la disciplina. Y te dice, no se trata de cuánto vas a gozar, se trata de cuánto vas a aprender. Y si tú no entiendes que la disciplina le hace bien al cristiano, que el disciplinarse es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes, entonces vas a seguir con una vida secreta que lo único que está haciendo es transformarse en una bomba de tiempo que cuando explote te va a arrebatar lo que tú más amas. Pero hoy te digo, así como el pecado tiene consecuencias, el arrepentimiento también las tiene. Y si tú corres al Señor y le dices, Padre, perdóname, ayúdame, quiero honrarte y quiero vivir para ti, te vas a encontrar con un Dios bueno, misericordioso y fiel, que sigue mirando a los pecadores diciéndoles, vete, pero por favor no peques más. Eso se llama, mi hermano, vivir la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo he escuchado cada una de tus oraciones, incluso aquellas que no pudiste expresar con palabras. No hay suspiro tuyo que pase desapercibido ante mí, ni lágrima que no haya sido vista. A veces piensas que guardo silencio, que no respondo, pero mi tiempo no es como el tuyo. Yo obro en lo invisible, preparo caminos donde tú solo ves incertidumbre. Confía, porque aun cuando no lo entiendas, todo se está moviendo a tu favor. Cuando usted está en la bendición de Dios, así usted esté en un desierto, en ese desierto va a haber el respaldo del Señor. Cuando usted está en la bendición de Dios, así esté en un lugar seco, en tierra árida, en ese lugar brotará agua de bendición para su vida. Pero si usted se mueve sin la bendición de Dios, te puedes ir a un paraíso y ahí vas a fracasar. No deje que la prisa lo haga moverse. Dígame amén, por favor. La prisa es un mal consejero. Espíritu Santo, gracias por todas las puertas que me abriste, pero también gracias por las veces en las que me encerraste en un lugar del cual yo creía que no había salida, en un lugar que dolía, en una experiencia que yo decía, ¿esto cuándo se va a acabar, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Y lo que no entendía era que el fuego literalmente te iba a reventar. El Espíritu Santo mejorará tu carácter y tu reputación en el fuego de su formación. No te quejes por lo que Él está haciendo. Más bien recuerda que aunque duela, Él está contigo. Hay gente que hoy les dolería orar por situaciones recientes, pero declaro en el nombre de Jesús que llegará un día donde ya no va a doler, donde ya no vas a llorar de dolor, donde vas a llorar de alegría diciendo, Espíritu Santo, lo que pensé que era mi momento más difícil era mi momento de formación. La aceptación es entender que tú no puedes cambiar a nadie, que el único que puede hacer cambios en la gente es Dios, que hay cosas en las personas que posiblemente con oración, con ejemplo, con práctica y con paciencia van a cambiar, pero tal vez hay otras que siempre van a estar ahí, y tú vas a tomar la decisión si amargarte toda la vida o aceptar a otros como Dios te aceptó a ti también con tus cosas, te aceptó también con tus errores, te aceptó también con tus fallas. Escúcheme, a veces nosotros tratamos de ser más que Dios y decimos, no, yo a este no lo acepto, yo a este lo rechazo, cuando Dios contigo
jamás ha hecho eso. Hoy quiero decirte en esta noche, necesitamos también practicar la aceptación y decir, tal vez yo no te puedo cambiar, yo no puedo hacer ninguna obra sobrenatural por ti. Decido amarte, decido respetarte como mi prójimo y que Dios se encargue de hacer el resto. Cuando tomas ese comportamiento humilde y maduro, vas a ver un cambio diferente, porque la gente que se gasta la vida rechazando a los demás simplemente porque no son como él quiere, como ella quiere o como él espera, van a terminar solos o amargados en la vida. La aceptación es una forma de practicar una sana espiritualidad. Aunque hayan maldiciones, aunque hayan cadenas que se hayan puesto de generación en generación con el plan de dañar a la siguiente familia, con el plan de dañar a los siguientes hijos, con el plan de dañar lo que otros están construyendo de tu apellido, de tu generación, quiero que recibas esto y lo creas en el nombre de Jesús. El poder de Dios puede romper toda cadena y toda atadura en tu apellido, porque la Biblia dice que así como la maldad llega hasta la cuarta generación, la misericordia de Dios alcanzará hasta 1000 generaciones. Es decir, si alguien en medio de ese apellido, si alguien en medio de esa familia se levanta y dice, Señor, yo no voy a seguir arrastrando estas cadenas que han venido en mi apellido, yo no voy a seguir cargando este pecado que ha venido dañando mi casa, dañando el hogar de mis padres, dañando el hogar de mis abuelos, yo en el nombre de Jesús me levanto y hago brecha y creo que en mi vida, por el poder de Cristo, también hay libertad. Vamos, escríbame amén ahí donde está, porque hoy te lo voy a mostrar por la palabra cómo se rompen esas maldiciones. El verdadero objetivo de Satanás no es solo alejarnos de Dios, sino también perder nuestra capacidad de amar como lo hace Jesús. Veréis, en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos dice: sed prudentes y manteneos despiertos, porque vuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Veréis, nuestra capacidad de amar es lo que nos hace únicos y exclusivos. Si perdemos eso, somos como cualquier otra persona que no cabe perdonar, que solo tiene maldad en su corazón y que no hace nada positivo para sí y para los demás. Y a lo que quiero resumir hoy este versículo es que no solo seas capaz de perdonar al prójimo, sino también hacer algo mucho más difícil, que es perdonarte a ti mismo. Veréis, cuando hablamos de perdonar, muchas veces siempre pensamos en nuestro amigo, nuestro familiar, pero nunca pensamos en nosotros mismos, en esas veces en las que nos hemos hablado mal a nosotros mismos, o en esas veces en las que hemos pensado, hemos dudado de nosotros mismos. Y muchas veces, por ejemplo, que a mí me ha pasado, es que cuando he pecado o he hecho algo que sabía que iba en contra de lo que Dios nos manda hacer, me quedaba pensando en: no soy digno del Señor, no soy digno de que me perdone. Y es en ese momento en el que Satanás está trabajando. ¿Qué me refiero? Dios te va a perdonar todo lo que hagas, pero es Satanás el que intenta plantar la duda de que no te va a perdonar para que así te alejes de Dios. Porque lo mejor que puedes hacer cuando pecas o cuando necesitas realmente perdonarte a ti mismo y amarte a ti mismo es hablar con el Señor. Eso es lo que más necesitas, pero lo haces todo lo contrario, te alejas de Él. ¿Por qué? Porque sabes que lo has hecho mal. Y es eso lo que Satanás quiere. Lo que el diablo quiere es separarte de Dios lo máximo posible para que no seas capaz de tener una relación con Él, para que no seas capaz de conocer lo que es el amor verdadero. El amor verdadero es lo que nos va a hacer perdonarnos todos nuestros pecados. A nosotros mismos tenemos que ser capaces de perdonarnos. Y Satanás quiere todo lo contrario, quiere que te alejes, que no seas capaz de amarte a ti mismo y que no seas capaz de perdonarte a ti mismo. Por eso mismo, lo que Satanás quiere es que eliminemos o quitemos de nuestra vida la capacidad de amar, porque es lo único que nos hace semejantes o nos hace parecernos a Jesús, ya que ni de lejos nos vamos a acabar pareciendo a Jesús porque Él era perfecto en todos los aspectos, pero cada vez que no te perdonas a ti mismo, cada vez que no te amas a ti mismo, te vas alejando cada vez un poquito más a Dios. Y lo que te quiero decir es que te des una oportunidad más. Mira, la vida al final está llena de oportunidades, pero al final quien decide cogerlas o decide aceptarlas es uno mismo. Y si tú no decides por ti mismo, si tú no decides amarte, nunca vas a saber lo que es el amor verdadero o el amor de Dios. Así que lo que te quiero decir es que aproveches para poder amarte y perdonarte, y ten en cuenta que lo que el diablo quiere es todo lo contrario: te alejes y que no ames como Jesús. Así que nada, espero que esto te haya servido para darte un poquito más de cuenta de que necesitas amarte y perdonarte a ti mismo.
y de que siempre estás a una oportunidad más de intentarlo. Cuando una persona no tiene dominio propio, no sabe escoger en qué batallas entrar y en qué batallas no entrar. Cuando usted tiene sabiduría, usted ve la provocación y decide si se mete o no se mete. Decide si entra a pelear o si no entra a pelear. La única forma de lograrlo es ejercitando el dominio propio. Una persona aprenderá a salirse de problemas cuando desarrolla en la vida dominio propio. Pero el dominio propio es algo que debe ejercitarse. Por lo tanto, lo que se ejercita es algo que yo no puedo manejar, pero en la medida que lo pongo en práctica, lo voy mejorando y lo voy haciendo cada día más parte de mi vida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: no te metas en discusiones necias. O sea que usted, pudiendo meterse, puede escoger no meterse. ¿Está conmigo? Eso se llama dominio propio.